Bien, pues bueno, les pido que me acompañen ahí al capítulo 35 del libro de Números. Dice desde el versículo 1, el Señor habló a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad hasta afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Y tendrán por los ejidos de las ciudades. Y esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Está hablando de las dimensiones de los ejidos. En esta distribución, en la distribución de las tierras de los levitas, por supuesto que tendrían lugares para habitar con sus familias. Y como vemos, estas ciudades debían contar con ejidos, como se describe aquí. Esto significa que cada tribu, cada tribu de Israel, tendría el honor de tener en la porción que les haya tocado de recibir en la distribución que se hizo de la tierra prometida a los levitas. Esto representaba un gran honor para cada tribu. Y es muy importante porque los levitas eran hombres consagrados, eran hombres que estaban dedicados al servicio a Dios, y en consecuencia eran hombres investidos de santidad. De manera que Dios, al disponer esta distribución de las tribus de Israel, significa que lo que estaba haciendo Dios era, en un sentido, habitar en medio de su pueblo a través de los propios levitas. Recordemos que una de las funciones primordiales que desempeñaban los levitas, ¿cuál era? La enseñanza, la instrucción al pueblo, la enseñanza de los mandamientos, la instrucción, de manera que podemos imaginar este gran honor para el pueblo de establecer una ciudad exclusiva para que fuera habitada por quienes portaban esta santidad, la santidad del Señor. Además, Dios dispuso en estas ciudades que serían destinadas para los levitas, como leemos, los ejidos. La palabra hebrea para ejidos es la palabra migrashá, que se traduce como campo abierto, a donde se arrea el ganado para que paste. Se describe también como un área alrededor de un edificio o una ciudad. Y como vemos en la descripción de los primeros versículos de este capítulo, así se describe efectivamente alrededor de la ciudad. Entonces, eran campos. Hoy en día, por ejemplo, les comentaba hace un momento, hoy en día, en diversas, los países, aquí en México, por ejemplo, se describe como ejido determinados lugares que, a diferencia de lo que se describe como, o se conoce como propiedad, régimen de propiedad, es decir, que tú tienes determinadas zonas geográficas habitables en donde las personas pues cuentan con sus escrituras públicas, están inscritos en el registro público de la propiedad, son factibles de comercio, etcétera, etcétera. A diferencia de los ejidos son destinados para el campo, son áreas destinadas como lo propiamente lo dice aquí, para el campo, para la siembra, para el ganado, etcétera. Y por ejemplo, aquí en México hay áreas, hay pueblos, hay poblaciones que se rigen por este tipo de tenencia de la tierra, se le llama en términos legales. La tenencia, el tipo de tenencia de la tierra cambia. Un régimen es propiedad privada, otro régimen es
los ejidos, ejidal, régimen ejidal, otro es el régimen comunal, son bienes comunales, cambian algunos aspectos, pero en el caso de los ejidos, la característica es esa, que se designan dichas comunidades primordialmente para el uso del campo, para la siembra, para los ganados, etcétera. Y ya conforme pasan los años, estos ejidos pues se van haciendo zonas urbanas, van habitándose y de tal manera que se van reduciendo los campos, los ejidos propiamente. Así es que imagínense lo interesante, este diseño que establece el Señor, que en cada ciudad destinada para los levitas y quedaría al centro y rodeada por estos ejidos, de tal manera que cualquiera de la población de cualquier tribu, de las 12 tribus, de las tribus que recibieron heredad allá en Israel, pues bueno, al momento de dirigirse a las ciudades levitas, pues estaba de promedio el campo, el ejido. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y recordemos que de acuerdo a las leyes de las... Ahora, aquí lo interesante es, bueno, porque resulta interesante que los levitas pues tenían ganados, ¿sí? Y estos ejidos eran destinados precisamente para que ellos pudieran tener estos ganados, estos animales, un lugar donde pudieran pastar. Así es de que también tendría que ser un lugar apto para que pudieran en un momento dado tener estas áreas de las ciudades. Muy interesante. Dice Números 18, vamos a recordar de dónde venían estos ganados, por qué los levitas tenían la posibilidad de tener estos animales. Dice Números de capítulo 18, verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí está el mandamiento. Y hay que diferenciar, vamos a diferenciar ahorita, más adelante, este concepto. ¿Por qué? ¿Por qué tenían ciudades si ellos no tenían heredad entre el pueblo? Aquí lo dice el mandamiento. Dice, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces vamos a entender por qué ellos tenían ciudades. Dice el verso 25, y habló el Señor a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Eso ya lo hemos analizado también. Recuerden, los levitas de estos diezmos, de estas porciones, tanto de granos como de animales que se ofrecían en diezmo, pues ellos también tenían que ofrecer el diezmo. Y obviamente se le entregaba al sumo sacerdote. Y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Aquí lo está describiendo a quién se lo tenían que dar. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio, por el servicio que ellos prestaban en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. En este mandamiento que recibió Israel vemos un principio maravilloso de fe, porque
fue un mandamiento que estableció esta gran diferencia para los levitas entre recibir heredad, aquí vamos a ver esta diferencia, ¿sí? Recibir heredad de las tierras de parte de Dios, lo que no fue en el caso de los levitas. Ellos no recibieron heredad en tierra de parte de Dios, y recibir del propio pueblo lugares para vivir y mantener a sus ganados. Aquí está el principio de fe, porque la heredad implica herencia, ¿sí? Y las tribus de Israel recibirían como herencia de parte del Señor porciones en la tierra de Canaán. Pero los levitas recibirían como heredad, es decir, como herencia de parte de Dios, los diezmos y las ofrendas. Ya te diste cuenta del principio de fe. Solo que esto lo recibirían de parte del pueblo, no de parte de Dios. Entonces imagínate el gran compromiso para el pueblo de haber entendido que los levitas no iban a recibir lo mismo que recibieron ellos. No iban a recibir eso, no iban a tener heredad. Imagínense esta situación. Así es de que en el caso de las ciudades destinadas para los levitas, vemos una vez más que el mandamiento establecido por Dios fue que el pueblo les diera ciudades a los levitas. De manera que mientras los levitas estuvieran en servicio, por cuanto que estuviera en pie el lugar santo, que primeramente fue el tabernáculo y después el templo, en su momento, el pueblo entonces debía cumplir con este mandamiento. Ello entendido el pueblo de que los levitas no obtendrían absolutamente de ningún otro lado para vivir. Esa es la razón, esa fue la razón del reclamo que hizo el Señor a través del profeta cuando dijo, me roban ustedes a través de los diezmos. Pero por esa razón, ¿por qué? Porque los levitas ya no recibían lo que debían recibir por parte del pueblo. El pueblo estaba fallando desde ese entonces. Pero habla de los levitas. Algo muy, muy tremendo cuando los pastores asalariados se adjudican el papel de los levitas y se adjudican la profecía y dicen, pues no me traen los diezmos, necesito los diezmos porque yo ya invertí. Terrible, ¿no? Terrible. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que exhibir el pecado. No más que con el propósito de exhibir al pecador, que ya quedó exhibido, por supuesto, por el propio Señor. Hay que exhibirlo para advertencia de las ovejas. Hay muchas ovejas jóvenes, hay muchos pequeños que están apenas queriendo entender, queriendo conocer al Señor y son los más fáciles de engañar. Así de que si tú tienes la oportunidad de exhibir el pecado, exhíbelo. Y en ese sentido podemos entender la gran responsabilidad que en su momento, por supuesto, una carga de responsabilidad que tuvo el pueblo de parte de Dios. Te aviso, pueblo, que a los levitas, a los que me están sirviendo por beneficio a ti, no les doy heredad. Pero tú les vas a dar ciudades y les vas a dar campos y vas a contribuir con su sostenimiento. ¿Cómo? A través de los diezmos y las ofrendas. Solamente de esa manera se justificaba en el sistema sacrificial. Así de que ese servicio que desempeñaban los levitas tuvo su fin justo cuando Yeshua lo profetizó. Llegó a su momento de finalizar, cuando dijo al Señor, le dijo a Jerusalén que el templo sería desierto, hablando de que la presencia de Dios abandonaría aquel lugar y por lo tanto el servicio de los levitas dejaría de cumplirse junto con los mandamientos inherentes al templo, como la suspensión de los sacrificios, del sistema sacrificial, y la suspensión, por supuesto, de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas tenían que ver precisamente con el sistema sacrificial.
que únicamente debían entregarse en el templo para los levitas, como acabamos de leer en Números. No es algo que nos inventemos o que saquemos de otro lugar. La propia Biblia lo explica. Mateo capítulo 24, verso 1 dice: cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Esta profecía tendría que cumplirse precisamente porque todo el sistema sacrificial ya no cumpliría su propósito divino. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Yeshua, sería sacrificado. Y a partir de entonces el sistema sacrificial cesaría. Y además en ese tiempo los levitas ya no eran los levitas, pues ya los habían sustituido, ¿no? A partir de antes de Yeshua, cuando el asunto de los macabeos, sí, que ganaron la guerra, recuperaron el templo, pero lamentablemente ya no quisieron entregarle el templo a los levitas, sino por el contrario. De hecho, hay registrado históricamente hablando el antecedente de que fue una matanza de levitas por parte de los macabeos, porque ellos se posicionaron del templo, porque implicaba, pues por supuesto, una posición de poder económico y político, viéndolo desde ese punto de vista, manipulado por supuesto. Y es como nacen los saduceos posteriormente. Así es de que ya para el tiempo del Señor, pues ya esto a final de cuentas ya no tenía todo este sentido. A pesar de ello, la presencia del Señor se manifestaba todavía en el templo, y lo vemos ahí con la profecía del propio sumo sacerdote, hablando de que era necesario que muriera uno por la nación, etcétera, etcétera. Así es que resulta muy interesante hacer la conexión correcta de todos estos eventos históricos, proféticos, pero que también donde te haga todo el sentido de la lógica. Así es de que, pero todo el sentido hablando de una lógica bíblica, en donde tú puedes encontrar correctamente, sin ningún problema, sin ningún lugar a dudas, por qué razón hoy en día ya no es correcto que a la gente se le esté pidiendo diezmos y ofrendas, porque ya no existe, ya no tiene sentido, ya no hay levitas sirviendo. ¿Qué sucede hoy en día? Desde el cristianismo hasta las raíces hebreas, sacando de contexto estos mandamientos, utilizan estos mandamientos para distorsionar la enseñanza original que Dios proveyó a los levitas de todo lo necesario para vivir. Y se olvidan, todas estas personas que enseñan eso, se olvidan que Yeshua, al haber profetizado la destrucción del templo, implícitamente estaba profetizando también todos los mandamientos inherentes al sistema sacrificial. Las ofrendas, los diezmos, que tuvieron un propósito muy definido en la ley de Moisés y que de ninguna manera admite interpretación ni profética ni alegórica, como para que los pastores vestidos de ovejas abusen y se conviertan en falsos maestros. No hay justificación. Pero también es una responsabilidad tuya y mía estudiar, leer la palabra de Dios, enterarse por parte de Dios mismo a través de su palabra lo que hoy está sucediendo. ¿Por qué? Para que dejes de ser engañado y entonces te conviertas también luz para aquellos que continúan en esta ignorancia. Y a través de eso, por supuesto, pues un montón de manipulaciones que utilizan líderes pseudo religiosos o religiosos para sus propios fines, para su propia conveniencia, para engordar la bolsa de su cartera y bueno, sin importar o dejar de lado pues el llamado, el propósito a lo que es mucho más simple, mucho más sencillo: hablar la palabra de Dios con temor de Dios.
Y dice el verso 6, de ahí de Números 35, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, fíjate qué interesante, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Entonces, aquí estamos hablando de que había un total de 48 ciudades, 6 ciudades de refugio y 42 ciudades adicionales exclusivas para los levitas, distribuidas en toda la tierra de Israel. Dice el verso 8, y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho. Aquí viene la equidad. Recuerden que en la distribución, conforme las tribus eran muchos, se le daba más tierra. Y en esa misma proporción, aquí las ciudades eran distribuidas, las ciudades levíticas eran distribuidas, no solamente para quitarles tierra, no, sino para que la mayor parte de la población de esas tribus numerosas contaran con el acercamiento de los levitas. Era importante que estuviera en el acercamiento de los levitas precisamente por la función que desempeñaban entre el pueblo. Dice, del que tiene mucho tomaréis mucho, del que tiene poco tomaréis poco, cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Las ciudades levíticas debían estar entonces distribuidas proporcionalmente, ¿ok? Con ese propósito, donde hubiera poblaciones más grandes, para hacerlo de forma equitativa. Los apóstoles de Yeshua, fíjense qué interesante, ellos fueron enviados por el Maestro con el fin de llevar el Evangelio a otras naciones. El Señor les dijo, vayan y enseñen todo lo que les he enseñado. Pero no les dio las instrucciones para que se establecieran en determinado lugar y le dijeran a la gente, vengan a mí. ¿Sí me explicó? Ese es un diseño en contra. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que hay ocasiones en que se establecen en determinados lugares líderes o ministerios, etcétera, y lo que ellos piden es que la gente vaya, no importa cuánto tengas que gastar, te ofrecen esto y aquello, pero tú tienes que ir para supuestamente recibir enseñanza, bendición, etcétera, etcétera. Todo esto es una manipulación de un diseño en contra, un diseño que va en contra del propio diseño que está estableciendo el Señor aquí. Vemos lo que está sucediendo con los levitas. ¿Qué era lo más fácil? Pues en determinado lugar está el tabernáculo, ahí están los levitas, todos los levitas, y entonces de donde tuviera que venir, todo el pueblo tendría que venir para poder recibir enseñanza. No, los levitas fueron distribuidos en toda la nación. Ellos fueron a todas las naciones, a todas las tribus. ¿Y qué fue lo que sucedió después? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Yeshua envía a los apóstoles? Los envía a las naciones. ¿Por qué? Porque él sabía que Israel ya no estaba solamente en el Israel geográfico, sino en las naciones del mundo. El llamado para el apóstol Pablo tuvo ese propósito precisamente, para que Pablo fuera a las naciones y llevara el nombre del Señor. Y en consecuencia, muchos que surgen de los apóstoles, del propio Pablo, y hasta el día de hoy, muchos siervos fieles del Señor, lo que hacen es eso. Muchos tienen la posibilidad de ir físicamente a las naciones y enseñar el Evangelio. Y hoy en día, con todas las herramientas que hoy tenemos, como el Internet, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, estamos llegando, ¿sí?, a diversas partes del mundo, a diversas naciones, con todo el propósito de ¿qué? De proclamar el Evangelio. ¿Y cuál es el punto aquí? Bueno, cumplir el mismo propósito a final de cuentas. Hoy no debe haber lugares destinados exclusivamente para los siervos
porque los siervos de hoy de ninguna manera sustituyen a los levitas, en ningún sentido, ni en sentido figurado siquiera, porque quienes aún enseñan sintiendo que sustituyen a los levitas, entonces se engañan a sí mismos y engañan a otros, y no tienen parte. Fíjense qué delicado es. Quienes enseñan eso no pueden tener parte con aquel que dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque quienes hoy se hacen pasar o sintiéndose levitas enseñan que deben recibir todos los beneficios que recibían los levitas en aquel entonces. Lo único que está sucediendo es que se están enriqueciendo, se están engordando. No estaría mal que se estuvieran engordando, pero como producto de su propio esfuerzo, del trabajo de sus propias manos, como lo enseñó Pablo. No, el problema es que engañando a la gente se están engordando a costa de las ovejas. Lucas 9, verso 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dime tú, ¿qué parte puede tener un siervo o alguien que se diga siervo de Dios hoy en día, que se anda gastando el dinero de las ovejas en paseos, en viajes, en cruceros, etcétera, etcétera, dándose vida de ricos con esto que dijo el Señor, con estas palabras que advirtió? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso fue cierto. Imagínate tú a Yeshua con todas las manifestaciones, prodigios que hizo, se hubiera vuelto millonario. Vengan a mí todos los diezmos. Él sabía, como lo que tú acabas de decir hace rato, los levitas ya estaban sustituidos. Se fueron a Qumran, se fueron lejos. El Señor ya lo sabía. Pudo haber dicho, vengan a mí los diezmos y a estos que voy a enviar, denles los diezmos y las ofrendas. Y establezcan sinagogas. El Señor no dijo eso. El diseño bíblico ha sido distorsionado, torcido por estos falsos maestros, que lo único que han buscado desde hace tiempo, lamentablemente, pues es su propio beneficio. Tristemente para ellos y penosamente para aquellos que les siguen ciegamente aún. Y no lo digo porque yo quiera que no le sigan, no, lo que yo quisiera es que abrieran los ojos de las personas, que dejen de ser engañados, pero también entiendo y entendemos que esas personas también tienen su pago por causa de la idolatría, por causa de hacer más caso al hombre que a lo que dice Dios en su palabra. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien ha recibido el mensaje de verdad. Cada quien tiene la oportunidad de decidir si quiere seguir a Dios, si quiere seguir al Hijo o si quiere seguir al hombre. Todo a su tiempo. Hay quienes aún todavía no entienden esta situación. El Señor va a ser paciente, como lo fue conmigo, como lo fue con mi esposa, como lo ha sido con muchos de ustedes, que finalmente se dieron cuenta de muchas cosas que estaban mal y que estábamos creyendo, pero que gracias a Dios y a su misericordia hemos tenido la oportunidad de enderezar nuestro camino. Y en su momento, en su caso, por supuesto, de tener esta gran oportunidad de dar nuestro propio testimonio y en su caso compartir lo que estamos entendiendo de la propia Escritura. De manera que la falsa idea del sentido de pertenencia a un ministerio determinado, pues es una falsa ilusión, sobre todo hoy en día.
una falsa ilusión del falso maestro y de quienes tienen miedo de salir de ese engaño. Porque el aspecto económico es aquí el móvil, ¿eh? Ese es el único móvil, no es otra cosa. Quítale el aspecto económico y a ver con qué te quedas. Y te vas a dar cuenta que te quedas con nada, con puros mensajitos de otro tipo, informativos acerca de cómo me fue, cómo estoy gastando el dinero, pero del ministerio verdadero, el llamado, el servicio que yo debo darte a ti, ¿dónde está? Es mucho más sencillo, pero la gente lo distorsiona. Y en todo esto, amigos, hay mucha idolatría. Y eso es lo más penoso. Eso es lo más penoso. Que por más que queramos ayudar a muchos, no se dejan. No se dejan, no quieren escuchar. Pero seguimos orando, porque sabemos que son ovejas. Eso sí, sabemos que son ovejas. Están siendo confundidas. Si el Señor lo advirtió, que aún los escogidos serían engañados. ¿Y cómo es que van a ser engañados si no es por algo tan sutil? Tiene que ser sutil. El engaño no puede ser tan descarado en ocasiones. En ocasiones sí, ya se descaran mucho, pero normalmente es muy sutil. Dice el verso 9, habló el Señor a Moisés diciendo a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugios tendréis, donde huya el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención. Aquí esto es muy importante. Está hablando de personas que han causado la muerte de otra, pero sin intención. El requisito entonces para un homicida que pudiera recibir este beneficio de estar en estas ciudades, ¿en qué estaba? Pues en que no hubiera un homicidio doloso o no culposo. ¿Okay? Culposo más bien, culposo y no doloso. Es decir, con ausencia de la intención de haber matado a la persona. Puede haber una riña, sí, ok, sí, pero no hubo la intención de que el otro muriera. Sucedió. Fue accidental. Pero también había aquí mismo vamos a darnos cuenta que hay circunstancias, hipótesis muy, muy claras, muy específicas, para poder determinar en un momento dado si efectivamente había sido un homicidio no intencional o un homicidio intencional. Dice el verso 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación de las ciudades, pues tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Aquí una vez más se confirma, se ratifica. El vengador era aquel pariente, el pariente que de acuerdo a la ley tenía el derecho de vengar la muerte del familiar fallecido. Fíjense, aquí es muy interesante. Esto significa que lo que se pretendía con estas ciudades era evitar que se cometiera una injusticia. Y en términos de procedimiento penal, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el establecimiento de estas ciudades de refugio cumplía un aspecto parecido al de la prisión preventiva, lo que se conoce como una prisión preventiva de hoy en día. Y ahorita les voy a explicar por qué. En la actualidad, cuando una persona comete un delito, ¿sí? Todavía no se le comprueba completamente, sino que está sujeto a proceso, puede ser, se le pone en prisión preventiva hasta que el juez determine, hay como previa. El juez tiene que determinar si puede seguir su proceso en libertad o tiene que estar en prisión hasta que se dicte sentencia, dependiendo de las circunstancias, el delito, etcétera. Varias hipótesis. Ya sea que la transmisión, ¿ya?
¿Me confirmas? Si me confirma, por favor, si seguimos transmitiendo. Me parece que se detuvo. No sé en qué momento se detuvo, si me regreso. Sí. Ok, está bien. Ya, me dicen que sí está bien. Ok. Así es, el juez tiene que determinar en un momento dado si absuelve o sentencia o condena a aquella persona que esté en investigación. En dichos términos, el tiempo en que las personas podían mantener en esas ciudades de refugio se extendía hasta el momento en que se resolviera la situación legal que sería dictaminada por el juez, que fue en un momento dado. Y recordemos que en la ley de Moisés se determinaban castigos que, de acuerdo al agravio, como lo podemos ver en el capítulo 21 del libro de Éxodo, por ejemplo, que nos habla de las leyes por actos de violencia y sus penas correspondientes. Recuerden el mandamiento de ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, y esto habla precisamente de acciones de violencia, por ejemplo. Las ciudades que fueron destinadas como de refugio para estos efectos se describen en el capítulo 20 del libro de Josué, y también se describe el proceso que debían seguir con aquellas personas que hayan ocurrido al refugio. Aquí en este capítulo 20 del libro de Josué se nos describe cuáles fueron estas ciudades destinadas como de refugio. Dice el verso 1, acompáñame ahí a Josué 20, dice, habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Estamos hablando del procedimiento legal, por decirlo así, que se debía seguir. Tenía esta obligación de presentarse ante la autoridad y exponer lo que sucedió, su versión, que tendría que ser confirmada incluso por testigos, ¿no? En su caso. Dice el verso 4: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Dice el verso 6: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron en sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriath Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiera a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación.
Aquí el principio de la justicia para el caso de la muerte de una persona por otra tiene que en su base en un principio divino establecido por el Señor desde Génesis. Génesis capítulo 9 verso 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, enseguida vemos las hipótesis que determinarían si aquellos que hubieran acudido a estas ciudades de refugio tendrían que morir por ser responsables de un delito intencional. Tendría que demostrarse eso en su caso. Y se van a describir hipótesis muy claras para que no queda como que muy al arbitrio. El Señor fue cuidadoso en este tema. Como hoy en día en un código penal se establecen hipótesis legales para que se pueda llevar a cabo la comprobación del cuerpo del delito, lo que se le llama la comprobación del cuerpo del delito. Dice el verso 16: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. ¿Te estás dando cuenta cómo está manejando la hipótesis? Es decir, tomaste un fierro, ¿sí?, que al momento de una riña se convierte en un arma y es muy factible que mates a la persona. Ajá, no tenías la intención de matarlo, pero tenías la intención de darle con todo, pues hasta la muerte, ¿no? Entonces es homicida. El homicida morirá. Aquí la sentencia, la hipótesis y la sentencia, el castigo. Verso 17. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, o hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. O sea, no estamos hablando de una piedrita de este tamaño, estamos hablando de una piedra que sea capaz de romperte los sesos, de quebrarte el cráneo. No sé, ¿sí me explico? A grado de matar a una persona. O sea, es obvio que el momento que estás en una riña y agarras una piedra de así, pues puedes llegar a matar a la persona. Claro que sí. Entonces, si se comprueba que fue como un instrumento así, obviamente tu intención, quizás en tu mente no era la de querer matarlo, no, sino en tu mente que estaba, ¿qué había? Querer agredir a la persona con la que te estabas peleando con tal odio de que tomaste una piedra para causarle mucho daño. En ese sentido, la hipótesis cambia de doloso a intencional. Entonces, te conviertes en un homicida. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, también imagínate, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Estamos hablando de que en una riña dejas de pelearte con tus propias manos o jalarte los cabellos, etcétera, y te vales de un instrumento que pueda causar daño más allá de tu propia fuerza física. Estamos hablando de algo que, pues, por supuesto, pueda causar la muerte en la persona. Así que, como vemos, estas leyes establecen claramente la intencionalidad del acto con el que se llevaba, en un momento se haya perpetrado la muerte de una persona, y en este sentido la ley desde entonces establece una diferencia entre lo que pudiéramos llamar la muerte de una persona o el asesinato de una persona, ¿sí? En términos muy generales, por ejemplo, en cuyo caso la diferencia es una actitud de intencionalidad. Es por ello que se describen estos instrumentos con los cuales se causaban las lesiones que pudieran causar la muerte en una persona. Dice el verso 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Fíjate qué tremendo. Aquella persona que estaba buscando vengar la muerte del familiar, pues en su caso se le concedía ese derecho para matar a la persona. Siempre y cuando lo encontrara para ese efecto. Dice el verso 20, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere,
o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. Aquí está otras hipótesis que hablan del estado de ánimo, de un sentimiento de aversión, de odio ya contra la persona y que en consecuencia llevan a cabo ciertos actos. Dice el verso 21, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el herido morirá, es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Así es de que en estos pasajes se describen estas hipótesis con las cuales se causaba la muerte de la persona, y la característica, pues, una vez más, era la intención de hacer daño, a grado tal de que causaba la muerte. Dice el verso 22, mas si casualmente lo empujó, pero ya vamos de una hipótesis distinta, casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas. ¿De qué estamos hablando? De una circunstancia accidental. ¿Te das cuenta? O bien, sin verlo, hizo caer sobre alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando de una hipótesis literal en donde no hay ninguna intención, ni siquiera de hacerle un daño a la persona. Pero caso distinto cuando estamos hablando ya de una riña confrontada. Simplemente le empujas, cae, se pega en la cabeza, se mata, eres homicida. Así es de que tengan cuidado con esos jueguitos pesados. Digo por aquí por mis hijos, porque son hombres y de repente se ponen las luchitas aquí. Miden fuerzas. Pero bueno, dice el verso 24, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Fíjate qué interesante. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, por haber salido del refugio, por haberse salido de la cobertura. Dice el verso 28, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Aquí, como vemos, la muerte de una persona bajo esta hipótesis de homicidio culposo o no intencional, a pesar de la absolución de que recibía esta persona en un momento dado, ¿sí? la inocencia, el dictamen de inocencia, en realidad dicho acontecimiento, de todas maneras, le generaba un gran problema, porque no podía irse a su casa, no podía regresar a su ciudad de origen, sino que tenía que regresarse a la ciudad de refugio. Ok, sí, ya eres libre, sí, pero tienes que regresarte a la ciudad de refugio. Porque si el vengador de la sangre te encuentra fuera de la ciudad de refugio, te mata y no lo vamos a castigar. El mandamiento era que tenía que permanecer en esa ciudad. O sea, a final de cuentas le perjudicaba esa muerte accidental a esta persona. Qué terrible, ¿no? Y vemos que ¿hasta cuándo era esto? Hasta que muriera el sumo sacerdote, por causa de la unción, dice la Escritura. Y esto es impresionante, porque esto significa que lo que mantenía con vida a aquella persona era la santidad de alguien más. Estaba bajo la protección de uno ungido con santidad, más que en este caso pues era el sumo sacerdote. Ahora bien, ¿tú cómo podrías entender hoy en un sentido alegórico
esto que estaba sucediendo. Hoy tú y yo podríamos decir o preguntarnos si de alguna manera somos culpables del homicidio de alguna persona. Y la respuesta tiene que ser sí. Tiene que ser sí. ¿Por qué? Porque aunque no tuvimos la intención de matar al Hijo de Dios, nuestro pecado fue la causa que generó su muerte. La muerte de Yeshua. Y el asunto es que tuvimos la intención, no la tuvimos. Y en el trono de justicia, el Señor nos justifica. Y en esa justificación nos hace ver que no tuvimos esa intención. Que sí generó la muerte, nuestro pecado generó su muerte, pero porque nuestro pecado fue por ignorancia, por hierro, por no conocer realmente lo que debíamos haber conocido desde siempre, desde nuestros ancestros, y no fue así. A partir de que decidimos seguir a nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, Él es quien nos mantiene con vida. El Señor es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, como nuestra ciudad de refugio. Recordemos la profecía cuando el Señor dijo que donde quiera que estuviéramos en lugar de nuestra dispersión, Él nos sería un pequeño santuario, nuestro refugio, tu hogar. Ese es tu refugio. El Señor ya murió siendo hombre, como el Cordero de Dios. Y como sumo sacerdote no puede morir. Claro que no. Aquí en la ley estamos viendo que el homicida declarado inocente podría regresar a su lugar de origen hasta que muriera el sumo sacerdote. Pero en este caso, en el caso del que estamos hablando nosotros, nuestro sumo sacerdote ya no muere, él ya murió. O sea, precisamente fue la causa de nuestro pecado. ¿Por qué no muere? Porque es para siempre sacerdote del orden de Melquisedec, para siempre. De manera que solo debemos esperar por la redención. Ese va a ser nuestro lugar de origen, nuestra posibilidad de regreso a nuestro lugar de origen. ¿Por qué? Precisamente porque es el lugar a donde anhelamos regresar. El paraíso, al lado de nuestro Señor, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así es de que estás a gusto aguardando en este lugar de refugio. Pues claro que sí, porque estamos en Él. No nos salgamos de esa cobertura, porque entonces el vengador nos puede matar. La ley es muy clara. Si tú te sales de la cobertura de tu sumo sacerdote, puedes morir. Si tú te alejas de Dios, vas a morir. Te va a apresar el que anda como león rugiente. Entonces aquí el asunto es de que tienes que permanecer en Él. Tienes que permanecer en Yeshua. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Es el verso 29. Esas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Que ya hablamos del tema de los testigos. Indispensablemente, que independientemente de que fueran dos testigos, cuando menos tendría que ser dos testigos, ¿sí?, de acuerdo al mandamiento, para que se confirmara, ¿sí?, una acusación. Y esto lo vemos en Deuteronomio, en donde se escribe justo lo que dijo Yeshua cuando él pidió que aquellos que querían matar a aquella mujer que acusaban de adulterio, que tiraran la primera piedra.
Fíjate lo que dice el mandamiento de Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano, y aquí dice el verso 7, mucha atención, dice, la mano de los testigos, es decir, aquellos que confirmaron la culpabilidad, caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Imagínate qué terrible responsabilidad para los falsos testigos. A propósito, el Señor pone este mandamiento para que fueran los que confirmaron la culpabilidad de aquel, tendrían que ser ellos los que tendrían que darle muerte primero. Imagínate esta gran responsabilidad. Ahora imagínate la gran responsabilidad de aquellos que tendrían que tirar la primera piedra, como lo dijo Yeshua. Juan capítulo 8, verso 1, dice, y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Bueno, aquí hay una falla terrible, garrafal, porque la ley de Moisés dice que tendrá que morir el adúltero y la adúltera, los dos, pero nada más le presentaron a la mujer. O sea, imagínense, ¿no? Terrible. Verso 5, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué les está diciendo? Aplicamos la ley de Moisés. ¿Eres testigo? ¿Te consta? Sé tú el primero en darle muerte. Pero les dijo una premisa que no pudieron evadir. Tienes que ser libre de pecado para poderle dar muerte a alguien más. Terrible. Yeshua retó a estos acusadores que querían darle muerte a esta mujer, porque Yeshua les estaba exponiendo el verdadero sentido de estos mandamientos que estamos analizando. Por cuanto que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos a uno solo que es justo y digno, único de condenar a muerte, y ese es Yeshua. Nosotros no somos dignos de eso. No tenemos ese grado de dignidad. Cualquiera que diga que no ha pecado, miente. ¿No es cierto? Juan 8, verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, acusados por su conciencia, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. ¿Qué fue lo que sucedió? Le dijo al Señor, yo no te condeno tampoco, vete y no peques más. Dice el verso 31, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Está hablando de estas dos hipótesis que debían darse, respetarse. Este principio, y es muy importante, porque nos habla de una prohibición para recibir un posible soborno, a fin de inclinar la balanza, ¿sí?, de la verdadera justicia.
y perdonar, en su caso, la vida a quien debía morir. La transgresión a ese mandamiento implicaba cometer delito de cohecho, lo que hoy se le llama el delito de cohecho, que es lo que en los códigos seculares de hoy en día se le conoce como esta falta que cometen los servidores públicos. Aquí el mandamiento es muy claro, está prohibiendo que se transgredan estos mandamientos, dos específicamente, que se perdone que la vida del que realmente es homicida, o en un momento dado que se le permita a este regresar a su tierra de origen cuando el sumo sacerdote no haya muerto. ¿Y esto por qué? Como ya lo vimos, por la unción que tenía el sumo sacerdote y el efecto que tenía este grado de santidad en la vida de aquellas personas. Dice el verso 33, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Este mandamiento implicaba que los israelitas cuidaran que la tierra que habían heredado, que habían recibido por heredad, no fuese contaminada por homicidios sin juzgar, por muertes inocentes, sin que se hiciera justicia en su caso. Hoy en día, ya que hemos entendido que el Israel de Dios se encuentra disperso en las naciones del mundo, y ya no solo en el Israel geográfico, pues podríamos considerar que la tierra está contaminada por tanta maldad y tantas muertes inocentes. La tierra está muy contaminada, así es de que busquemos que nuestras vidas continúen siendo purificadas y santificadas en la obediencia que es por justicia para nuestras propias vidas. Y cuidemos, sobre todo, de no abandonar el lugar de refugio que hemos recibido de parte del Señor, a fin de que no muramos. Amén. Amén. Bendito eres, Padre eterno. Gracias te damos por este día de reposo que hemos tenido, Señor, tan delicioso. Gracias por tu instrucción, Padre, porque vemos en cada instrucción que tú nos das, en cada ley, vemos tu poder, tu gloria, Señor, tu misericordia tan grande. Gracias porque estamos refugiados en ti, Yeshua, que eres nuestro sumo sacerdote. Gracias, Padre eterno, por todas las vidas que se encuentran aquí reunidas. Gracias por el trabajo, mi Dios, por la bendición de la salud, sí, por todo, Padre eterno, lo que tú nos das, por el sustento. Gracias, Padre. Te pido que en esta semana tú estés con nosotros, sí, bendiciendo a tu pueblo, Señor, que permitas que podamos no salir de esta ciudad de refugio en la que estamos contigo, Padre, sino estar dando testimonio de ti en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.